La personalidad neurótica de nuestro tiempo, por Karen Horney. 6. 4. Angustia y hostilidad. Al estudiar la diferencia entre el miedo y la angustia, establecimos, como primero de nuestros resultados, que la angustia es un miedo que entraña esencialmente un factor subjetivo. ¿Cuál es, pues, la naturaleza de dicho factor? Comencemos por describir la experiencia del individuo que sufre angustia. Tiene éste el sentimiento de un peligro poderoso e ineludible ante el cual se halla totalmente inerme. Cualesquiera fueran las manifestaciones de la angustia, trátese de un temor hipocondríaco al cáncer, de una ansiedad frente a las tormentas, de una fobia a las alturas o de cualquier otra aprensión similar, siempre descubriremos los dos factores, un peligro abrumador y la indefensión frente al mismo. A veces impresiona como si la fuerza ante la cual se siente desvalido procediera del exterior, tormentas, cáncer, accidentes y peligros similares. Otras, lo riesgoso parece amenazar desde sus propios impulsos indómitos, miedo de tener que precipitarse al vacío o de herir a alguien con un puñal. Por fin, en ocasiones el peligro es completamente vago e intangible, como suele ocurrir en los accesos de angustia. Estos sentimientos, empero, no constituyen por sí solos características exclusivas de la angustia, dado que pueden ser exactamente iguales en cualquier circunstancia que presente un peligro real abrumador y una indefensión no menos real y objetiva frente a este. Imaginamos que la experiencia subjetiva de personas expuestas a un terremoto o de un niño menor de 2 años que es objeto de malos tratos, en nada difiere de la del que padece ansiedad ante las tormentas. En el caso del miedo, el peligro existe concretamente y el sentimiento de encontrarse desarmado también es condicionado por la realidad. Pero en el de la angustia, el peligro es determinado o magnificado por factores intrapsíquicos y la indefensión se halla configurada por la propia actitud del sujeto. Así, el problema del factor subjetivo que interviene en la angustia se reduce a una pregunta más precisa. ¿Cuáles son las condiciones psíquicas que crean el sentimiento de un poderoso peligro inminente y la actitud de indefensión frente al mismo? Tal es, de cualquier manera, la cuestión que debe plantearse el psicólogo. En efecto, el hecho de que ciertas condiciones químicas del organismo son asimismo susceptibles de promover la sensación y las manifestaciones somáticas de la angustia es tan ajeno a los problemas psicológicos como el de que los factores químicos pueden producir la excitación o el sueño. Como en tantos otros puntos, también en este problema de la angustia fue Freud quien nos señaló el camino a seguir, mediante su fundamental descubrimiento de que el factor subjetivo implícito en la angustia reside en nuestros propios impulsos instintivos. En otras palabras, tanto el peligro anticipado por la angustia cuanto el sentimiento de indefensión respecto de él son desencadenados por la fuerza explosiva de nuestros propios impulsos. Al final de este capítulo examinaremos más detalladamente los conceptos de Freud, apuntando asimismo en qué sentido nuestras conclusiones difieren de las suyas. En principio, cualquier impulso tiene la capacidad potencial de provocar angustia, siempre que su descubrimiento o su realización impliquen la violación de otros intereses o necesidades vitales y toda vez que sea suficientemente imperativo o apasionado. En épocas en que existían estrictos y precisos tabúes sexuales, como en la era victoriana, el ceder a los impulsos eróticos a menudo significaba un verdadero peligro. Una muchacha soltera, por ejemplo, veíase expuesta al peligro real del remordimiento o del ostracismo social, y quienes cedían a los impulsos masturbatorios debían encarar el riesgo no menos real de las amenazas de castración o la terrible prevención de que sufrirían fatales daños físicos o enfermedades mentales. Otro tanto ocurre hoy con ciertos impulsos sexuales perversos, como los exhibicionistas o los pederastas. En nuestra época, empero, y en lo referente a los impulsos sexuales normales, nuestra actitud se ha tornado tan indulgente que su admisión o su cumplimiento práctico solo en pocas circunstancias significan exponerse gravemente. De ahí
que hayan disminuido mucho las razones objetivas para atemorizarse a causa de ellos. El cambio de la posición cultural frente al sexo puede ser responsable, en gran medida, de que, según hemos comprobado, únicamente en casos excepcionales se demuestre que los impulsos sexuales constituyen la fuerza dinámica de la angustia. Este aserto puede dar la impresión de exagerado, pues es indudable que a primera vista la angustia parecería estar vinculada a los deseos sexuales. En efecto, a menudo se comprueba que los neuróticos sufren angustia en relación con la actividad sexual o tienen inhibiciones en esta como consecuencia de aquella. No obstante, el análisis realizado con mayor detenimiento prueba que por lo común el fundamento de la angustia no radica en los impulsos sexuales en sí, sino en impulsos hostiles vinculados a ellos, como la tendencia a herir o humillar al compañero mediante la propia relación sexual. En rigor, los impulsos hostiles de las más diversas especies constituyen la fuente principal de la mayoría de las neurosis. Otra vez, tememos que también esta afirmación parezca una ilícita generalización de un hecho que podría ser cierto en algunos casos. Pero los casos que revelan la conexión directa entre la hostilidad y la angustia provocada por aquella no son la única base de nuestras palabras. Como bien se sabe, todo impulso hostil agudo puede ser una causa directa de angustia si su realización contraria los intereses del propio sujeto. Sirva un ejemplo para ilustrar muchos otros. Un joven, F, emprende una excursión alpina con una muchacha, María, de la cual se halla profundamente prendado. No obstante, siente violento furor contra ella por un motivo cualquiera que ha despertado sus celos. Al recorrer un peligroso sendero, sufre un grave acceso de angustia, con respiración débil y palpitaciones, pues acaba de experimentar el impulso consciente de empujar a la joven al precipicio. Las angustias de esta especie tienen la misma estructura que las emanadas de fuentes sexuales. Obedecen a un impulso compulsivo que, de realizarse, significaría una catástrofe para el propio sujeto. Sin embargo, en la gran mayoría de las personas, la conexión causal directa entre la hostilidad y la angustia neurótica está lejos de ser evidente. Así, para demostrar por qué los impulsos hostiles representan la principal fuerza psicológica productora de angustia en la neurosis de nuestro tiempo, será menester estudiar ahora, con algún detalle, las consecuencias psicológicas de la represión de la hostilidad. Reprimir la hostilidad significa fingir que todo anda bien, absteniéndose de esta manera de luchar cuando se debería, o por lo menos cuando se desearía hacerlo. De ahí que la primera consecuencia inevitable de tal represión sea la de generar un sentimiento de indefensión, o, para ser más exactos, la de reforzar un sentimiento preexistente de absoluta carencia de defensa. Si la hostilidad es reprimida cuando los intereses del sujeto realmente son atacados, éste quedará a merced de los demás, que así podrán aprovecharse de él. La experiencia de un químico, C, es un testimonio cotidiano de esta especie. C sufría lo que se juzgaba un agotamiento nervioso a consecuencia del exceso de trabajo. Era una persona extraordinariamente dotada y muy ambiciosa, aunque sin reconocerlo. Por motivos que pasaremos por alto, había reprimido sus anhelos ambiciosos, pareciendo, por consiguiente, muy modesto. Cuando ingresó en el laboratorio de una gran fábrica química, un colega G, algo mayor en años y superior en jerarquía, lo tomó bajo su tutela y le ofreció toda su amistad. A causa de una serie de factores personales, dependencia del cariño ajeno, intimidaciones sufridas ante observaciones críticas previas, ignorancia de su propia ambición, incapacidad de reconocerla en los demás, C sintióse muy feliz aceptando estas muestras de amistad, sin advertir que a G en realidad solo le preocupaba su carrera. Además, ni siquiera notó que en cierta ocasión G había presentado como suya una idea valiosa para un posible invento, que en realidad era de C, quien se la había transmitido en el curso de una plática amistosa. Por un instante fugaz,
C sintió desconfianza, pero como su propia ambición despertaba su intensa hostilidad, inmediatamente la reprimió, y con ella también la legítima crítica y desconfianza. Por eso quedó persuadido de que G continuaba siendo su mejor amigo. Así, al aconsejarle que abandonara así esta investigación, aceptó el consejo como bien intencionado, y al producir G el invento que C podía haber logrado, simplemente creyó que las dotes y la inteligencia de aquel eran muy superiores a las propias, quedando muy feliz de contar con un amigo tan admirable. Por lo tanto, habiendo reprimido su recelo y hostilidad, C no pudo percibir que en asuntos capitales G era más bien su enemigo que su amigo. Además, al aferrarse a la ilusión de ser querido, abandonó toda precaución de eficaz defensa de sus propios intereses. Ni siquiera pudo comprender que se lo atacaba en una importante posición, y por consiguiente tampoco le fue dable combatir para defenderla, dejando así que el otro explotara su debilidad. Los temores que la represión permite superar también pueden ser solucionados manteniendo el dominio consciente de la hostilidad. Mas la opción de dominarla o reprimirla no se halla a nuestro alcance, pues la represión es un proceso de tipo reflejo que se produce siempre que en una situación particular nos resulta insoportable admitir que nos anima un impulso hostil. En tal caso, desde luego, no tenemos posibilidad alguna de dominio consciente. Las principales razones que tornan intolerable la conciencia de la hostilidad estriban en que se puede amar o necesitar a una persona a quien al mismo tiempo se odia, que no se quieren ver los motivos de esta hostilidad, por ejemplo, la envidia y la codicia, o bien que acaso sea temible reconocer en uno mismo la hostilidad para con el prójimo. En circunstancias semejantes, la represión es el camino más corto y breve para recuperar de inmediato la seguridad y la calma. Gracias a la represión, la aterrorizante hostilidad desaparece de la conciencia o es mantenida lejos de ella. Quisiéramos repetir esto en otras palabras, pues con toda su simpleza constituye una de aquellas afirmaciones psicoanalíticas que solo rara vez son bien comprendidas. Al reprimir la hostilidad, el sujeto ya carece de toda noción de que es hostil. Sin embargo, la vía más rápida hacia el confortamiento y la seguridad no es necesariamente la que en última instancia ofrece mayor seguridad. Gracias al proceso de la represión, la hostilidad, para señalar su carácter dinámico, haríamos mejor en hablar aquí de rabia, es excluida de la percepción consciente, aunque no por ello abolida. Separada del contexto de la personalidad y sustraída así del dominio del individuo, se agita en este como un afecto muy explosivo, presto a la erupción y tendiente a descargarse. La intensidad del carácter detonante del afecto reprimido se debe a que su mismo aislamiento le hace asumir dimensiones mayores y muchas veces fantásticas. Mientras el sujeto tenga conciencia de la animosidad, su expansión queda restringida en tres sentidos. Primero, el examen de las circunstancias dadas en determinada situación le demuestra qué puede hacer y qué no frente a un enemigo real o supuesto. Segundo, si la rabia concierne a alguien que por otra parte el sujeto admira, necesita o gusta, aquella tarde o temprano se integrará en la totalidad de sus sentimientos. Por último, en la medida en que el hombre ha desarrollado cierto sentido de lo lícito y de lo que no lo es, este factor también coartará sus impulsos hostiles. Al reprimir la rabia, queda cerrado el acceso a estas posibilidades de restricción, con el resultado de que los impulsos hostiles transgreden las restricciones interiores y exteriores, aunque solo en la fantasía. Si el mencionado químico hubiese cedido a sus impulsos, habría relatado a los demás cómo su presunto amigo abusó de su amistad, o bien insinuado a sus superiores que aquel le sustrajo su idea, o, por fin, le habría impedido la posibilidad de explotarla. En cambio, una vez reprimida, su rabia se disoció y expandió, manifestándose acaso en sus sueños. En efecto,
es muy verosímil que el sujeto haya soñado que asesinaba a alguien en forma simbólica o que se convertía en un genio admirado, mientras los demás fracasaban en forma lastimosa. Precisamente en virtud de esta disociación, la hostilidad reprimida suele intensificarse con el tiempo desde el exterior. Por ejemplo, si un empleado tiene reacciones de rabia contra su jefe porque adopta ciertas disposiciones sin consultarle antes, si aquel persiste en reprimirla y no se atreve a protestar, éste seguramente continuará actuando con prescindencia de él. Así, es evidente que sin cesar se originarán nuevas reacciones de rabia. Otra consecuencia de la represión de la hostilidad es que el sujeto registra en sí mismo la presencia de un afecto muy violento que escapa a sus posibilidades de dominio. Pero antes de considerar estas derivaciones, hemos de plantear un problema similar. Por definición, al reprimir un afecto o impulso, el individuo deja de percatarse de su existencia, a tal punto que en su psiquismo consciente ya no sabe que guarda el menor sentimiento hostil contra alguien. ¿Cómo podemos decir entonces que registra en sí mismo la existencia del afecto reprimido? La respuesta estriba en el hecho de que entre lo consciente y lo inconsciente no hay una relación exclusiva y estricta, pues, según señaló Harry Stack Sullivan en una conferencia, hay diversos niveles de conciencia. El impulso reprimido no solo continúa siendo eficaz, como lo estableció Freud en uno de sus descubrimientos básicos, sino que además, en un nivel profundo de conciencia, el sujeto tiene noción de que ese impulso pervive en él. Reducido a sus términos más simples, esto significa que, fundamentalmente, no podemos engañarnos, pues en realidad nos observamos mucho mejor de lo que creemos, como en general también observamos a los demás mucho mejor de lo que suponemos, según lo demuestra, por ejemplo, la certeza de la primera impresión que nos causa una persona. Sin embargo, podemos tener decisivas razones para no tomar conocimiento de nuestras observaciones. Con el objeto de evitar repetidas explicaciones, en adelante utilizaríamos el término registrar para describir el conocimiento de algo que acontece en nosotros sin que nos percatemos de ello. Tales consecuencias de la represión de la hostilidad pueden bastar por sí solas para engendrar angustia, siempre que la hostilidad y su eventual peligro para los demás intereses del individuo sean suficientemente grandes. De tal modo, es factible que se establezcan estados de angustia vagos e inciertos, pero con mayor frecuencia, el proceso no se detiene aquí, pues el individuo tiene la imperiosa necesidad de eliminar el afecto peligroso que desde el interior amenaza sus intereses y su seguridad. Así, se inicia un segundo proceso reflejo. El sujeto proyecta sus impulsos hostiles hacia el mundo exterior. La primera ficción, la represión, entraña una segunda. El sujeto finge que los impulsos destructivos no surgen en su interior, sino de alguna otra persona o cosa exteriores. Lógicamente, la persona sobre la cual se proyectarán estos impulsos hostiles será aquella contra quien estaban dirigidos en su origen. Como resultado de tal proceso, esa persona asumirá de esta suerte enormes proporciones en la mente del sujeto, en parte a causa de que éste le atribuye la misma crueldad que poseen sus impulsos reprimidos, y en parte asimismo porque en toda situación de peligro, el grado de potencia con que se le enfrenta no solo depende de las condiciones reales, sino también de la actitud que el sujeto adopta frente a ellas. Cuanto más inerme se encuentra uno, tanto mayor parece el peligro. Además, la proyección le brinda igualmente al individuo la posibilidad de autojustificarse, pues al intervenir ese proceso, no es él quien quiere engañar, robar, explotar y humillar a los demás, sino estos quienes se proponen hacerle víctima de semejantes maldades. Una esposa que ignore sus propios impulsos de arruinar al marido y esté subjetivamente convencida de que es la más abnegada de las mujeres, en virtud de dicho mecanismo puede considerar a su esposo como un bruto que no desea otra cosa sino dañarla. Finalmente, el proceso de la proyección puede ser reforzado o no por otro mecanismo que persigue el mismo objetivo. Nos referimos al miedo ante la venganza ajena, susceptible de saturar el impulso reprimido.
Cuando ello ocurre, un sujeto que desea herir, engañar o defraudar a los demás podría temer que éstos le hagan otro tanto. No decidiremos ahora en qué grado el miedo al desquite es una característica general arraigada en la naturaleza humana, hasta qué punto brota de las primitivas experiencias de pecado y castigo, y hasta dónde presupone la existencia de un impulso a la venganza personal. Sea como fuere, es indudable que constituye un factor de primordial cuantía en la mentalidad del neurótico. Estos procesos emanados de la hostilidad reprimida tienen por consecuencia la angustia. En efecto, la represión ocasiona precisamente aquel estado característico de la ansiedad, un sentimiento de encontrarse desarmado frente a algo percibido por el sujeto como un peligro insuperable que le amenaza desde afuera. Aunque en principio son muy simples las etapas que conducen a la angustia, en la práctica suele ser difícil comprender las condiciones bajo las cuales se presenta. Uno de los factores que complican su aparición es que los impulsos hostiles reprimidos con frecuencia no son proyectados a la persona, que realmente es su objeto, sino a algún otro personaje sustitutivo. Así, por ejemplo, en uno de los historiales clínicos de Freud, el de Juanito, este niño no produjo un estado de angustia frente a sus padres, sino miedo a los caballos blancos. Una paciente nuestra, muy sensible en otros sentidos, después de haber reprimido impulsos hostiles contra el esposo, repentinamente fue víctima de angustia ante los reptiles, que según presumía, existirían en su pileta de natación. Claro está, desde los gérmenes microbianos hasta las tormentas, nada es demasiado remoto para convertirse en objeto de la angustia. Las razones de tal tendencia a desconectar la angustia de la persona objeto de ella son harto comprensibles, pues si llega a vincularse a uno de los padres, el cónyuge, a un amigo o a otro ser querido, es inevitable que el sujeto resulte víctima de la incompatibilidad entre sus sentimientos hostiles y los lazos previos de autoridad, amor o respeto. En tales casos se ajusta a la máxima de negar de modo rotundo su hostilidad. Reprimiéndola, consigue negar su existencia en sí mismo, y al proyectar luego la hostilidad así reprimida, por ejemplo a las tormentas, también niega su existencia en los demás. Muchos matrimonios ilusoriamente felices reposan sobre esa política del avestruz. El hecho de que la represión de la hostilidad lleve con inexorable lógica a la producción de angustia no implica que también ésta deba manifestarse cada vez que dicho proceso tiene lugar. De hecho, la ansiedad puede ser eliminada instantáneamente por uno de los mecanismos defensivos que ya hemos considerado o que expondremos más adelante. Así, en tal situación, al sujeto le es dable protegerse mediante recursos como, por ejemplo, el de experimentar una desmesurada necesidad de dormir o el de entregarse a la bebida. Son infinitamente variables las formas de angustia a las que puede llevar la represión de la hostilidad. Con el propósito de facilitar la comprensión de las situaciones resultantes, a continuación bosquejaremos las distintas posibilidades de ese proceso. A. El sujeto siente que el peligro proviene de sus propios impulsos. B. Lo percibe como de origen exterior. Considerando las consecuencias de reprimir la hostilidad, el grupo A parece representar el resultado directo de la represión, mientras que en el grupo B interviene además la proyección. Tanto aquel como este son susceptibles de subdividirse en dos subgrupos. 1. El peligro se considera dirigido contra uno mismo. 2. El peligro se considera dirigido contra los demás. Tendríamos así 4 grupos principales de angustia. A1. Se percibe que el peligro proviene de los propios impulsos y que se dirige contra uno mismo. En este grupo, la hostilidad se orienta secundariamente contra el sujeto mismo, proceso este que examinaremos más abajo. Ejemplo, fobia al impulso de precipitarse al vacío desde las alturas. A2. El peligro se conceptúa originado en los propios impulsos y dirigido contra los demás. Ejemplo, fobia al impulso de herir a alguien con un puñal. B1.
El peligro se juzga originado en el exterior y dirigido contra uno mismo. Ejemplo, miedo a las tormentas. B2. El peligro se juzga originado en el exterior y dirigido contra los demás. En este grupo, la hostilidad se proyecta hacia el mundo exterior, conservándose su objeto primitivo. Ejemplo, la ansiedad de las madres excesivamente preocupadas por pretendidos peligros que amenazarían a sus hijos. Es innecesario decir que tal clasificación tiene limitado valor, pues si bien puede tener la utilidad de ofrecer una rápida orientación panorámica, en modo alguno enuncia todas las contingencias posibles. Así, por ejemplo, no sería dable deducir que las personas con angustia del tipo A jamás proyectarán su hostilidad reprimida, sino solo colegirse que en esta forma específica de la ansiedad suele faltar el mecanismo de la proyección. La relación entre la hostilidad y la angustia no se constriñe únicamente a la tendencia de aquella a producir esta. En efecto, el proceso también podrá ocurrir a la inversa. La angustia, cuando obedece al sentimiento de amenaza de un peligro, puede a su vez desencadenar con facilidad una reacción defensiva de hostilidad. Al respecto, la angustia no difiere en nada del miedo, que igualmente puede provocar una agresión. Asimismo, la hostilidad reactiva es capaz de producir angustias, si es reprimida, creándose de tal manera un verdadero círculo vicioso. Esta interacción entre la hostilidad y la angustia, que sin cesar se generan y refuerzan mutuamente, nos permite entender por qué en la neurosis nos encontramos con tan enormes contenidos de implacable hostilidad. La misma influencia recíproca es también la razón fundamental de que los neuróticos graves empeoren tan a menudo, sin que en el mundo exterior se presenten dificultades manifiestas. No importa cuál sea el factor primitivo, la angustia o la hostilidad. Lo esencial para el dinamismo de la neurosis es que la angustia y la hostilidad están indisolublemente entrelazadas. El concepto de la angustia que sustentamos ha sido desarrollado en general por métodos esencialmente psicoanalíticos. Se basa en el dinamismo de las fuerzas inconscientes y en procesos como la regresión y la proyección. Empero, si ahondamos en el estudio, repararemos que diverge en varios sentidos del punto de vista adoptado por Freud. Este formuló sucesivamente dos concepciones de la angustia. En síntesis, según la primera, la angustia resultaría de la represión de impulsos, proceso que atañe en forma exclusiva a los impulsos sexuales, representando una interpretación puramente fisiológica al fundarse en la creencia de que si se obstruye la descarga de la energía sexual, se producirá un estado de tensión física en el organismo que a su vez se transformará en angustia. En cambio, de acuerdo con la segunda, la angustia, o lo que Freud denomina angustia neurótica, respondería al miedo ante aquellos impulsos cuyo descubrimiento u realización expondrían al sujeto a un peligro exterior. Esta segunda interpretación psicológica no se refiere solo a los impulsos sexuales, sino también a los agresivos. En ella, Freud ya no se preocupa de la represión o no represión de los impulsos, sino únicamente del temor que despiertan aquellos impulsos cuya realización entrañaría un peligro exterior. Nuestro propio concepto se asienta en la presunción de que para penetrar el problema en su totalidad, ambas interpretaciones de Freud deben integrarse. Con tal fin, hemos eliminado las premisas netamente fisiológicas de la primera concepción, combinándola luego con la segunda. En general, la angustia no resulta del temor a nuestros impulsos, sino más bien del temor a nuestros impulsos reprimidos. Según nuestra opinión, aunque Freud basaba su primer concepto en una ingeniosa observación psicológica, no pudo aplicarlo provechosamente por la simple razón de que le dio una interpretación fisiológica, en lugar de plantear el problema psicológico de lo que sucede en la psique de una persona cuando reprime un impulso. Un segundo desacuerdo con Freud reviste menor importancia teórica, pero tanto mayor valor práctico. Concordamos enteramente con él en que todo impulso cuya expresión acarrearía un peligro exterior
puede producir angustia. Es evidente que los impulsos sexuales caen dentro de esa categoría, pero solo en tanto haya estrictos tabúes individuales y sociales que los tornen peligrosos. Desde tal punto de vista, la probabilidad de que los impulsos sexuales promuevan angustia depende en buena parte de la actitud cultural reinante respecto de la sexualidad. No atinamos a concebir que la sexualidad pueda ser por sí sola una fuente específica de angustia, mientras aceptamos, por el contrario, que la hostilidad, o mejor, los impulsos hostiles reprimidos, son efectivamente motivos de ansiedad. Formulemos, pues, en términos simples y prácticos, el concepto expuesto en este capítulo. Cada vez que hayamos angustia o manifestaciones de ella, debemos plantearnos dos sencillas cuestiones. ¿Qué punto sensible ha sido herido, generando la consiguiente hostilidad? ¿Qué factores explican la necesidad de la represión? Conforme a nuestra experiencia, un estudio orientado en estos sentidos suele llevar a la cabal comprensión de la angustia. Un tercer motivo de disparidad con Freud es su hipótesis de que la angustia solo podría ser engendrada en la infancia, desde la pretendida angustia del nacimiento hasta la angustia de castración, en tanto que toda ansiedad ulterior obedecería a reacciones que continúan siendo infantiles. No cabe la menor duda de que los denominados neuróticos permanecen infantiles en su actitud frente al peligro y no han logrado superar las antiguas condiciones de su angustia. Consideremos sucesivamente los elementos que componen esta interpretación. Freud asegura que en la infancia somos más propensos a reaccionar con angustia, hecho indiscutible y abonado por sólidas y comprensibles razones, que radican en la desvalidez relativa del niño ante las circunstancias desfavorables. En efecto, todas las neurosis del carácter permiten advertir que la formación de la angustia comienza en la primera infancia, o que por lo menos en esa época quedan echados los cimientos de lo que llamamos angustia básica. Pero Freud acepta, además, que la angustia de los neuróticos adultos permanece ligada a las condiciones que originalmente la ocasionaron. Esto significa, por ejemplo, que un hombre adulto se hallará tan dominado por la angustia de castración como lo estuvo en su infancia, aunque bajo otras formas. Es incuestionable que en raros casos una reacción infantil de ansiedad puede emerger de nuevo, sin modificación alguna, en periodos ulteriores de la vida, toda vez que intervengan factores desencadenantes eficaces. Mas, lo que sucede de ordinario no es, en suma, una repetición, sino una evolución. En los casos cuyo análisis faculta comprender más o menos plenamente el desarrollo de la neurosis, nos es dable repasar toda una serie ininterrumpida de reacciones, desde la angustia precoz hasta las peculiaridades del adulto. Por consiguiente, la angustia ulterior contendrá, entre otros, los elementos condicionados por los conflictos específicos de la infancia. Pero, en su totalidad, la angustia no es una reacción infantil, y reputarla como tal significaría confundir dos cosas diferentes, interpretando como actitud infantil una actitud que solamente ha sido generada en la infancia. Resultaría tan correcto calificar a la angustia de actitud prematura y adulta en un niño precoz, como calificarla de reacción infantil en el hombre.